Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, siempre el mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismos, resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Amigos, en esta ocasión en el viaje a ninguna parte vamos a utilizar las nuevas tecnologías, ya sabemos. En eso es una de las cosas que hemos traído de la pandemia. Podemos conectarnos con cualquier parte del mundo con videoconferencias maravillosas. En este caso, al otro lado de la península, nosotros estamos en Cantabria, en los verdes valles pasiegos, y al otro lado, en Huelva, Ángel. No, en esta ocasión en Málaga, Málaga ciudad. En Málaga. Ah, estás todavía en el otro lado. En Málaga ciudad se encuentra nuestro invitado de hoy, Ángel Curiel. Nos parece una persona que, según vamos a ir desentrañando en la conversación, observaremos que tiene cantidad de cualidades que le hacen ser un digno invitado de este viaje a ninguna parte. Pero eso lo iremos desentrañando en la conversación. Antes que nada, Ángel, darte la bienvenida. Muchas gracias, y desde increíblemente otro día de sol en Málaga, sé que hay otro día de sol en Cantabria, y así que maravilloso el sol que nos abriga hoy. Exactamente. Ángel, gracias por acudir a nuestros micrófonos y a este artilugio llamado tecnología con el Zoom. Vamos a ver qué tal se nos va desarrollando. Por ahora parece que bien, ¿no? Estamos grabando con varios sistemas. Luego veremos cuál es la conclusión. Pero nosotros siempre hemos defendido que ante el preciosismo, es decir, que alguien quisiera que la técnica primase sobre el contenido. Nosotros siempre decimos lo contrario. Hay que intentar un mínimo de técnica, pero donde sí ponemos el acento es en el mensaje, es en el contenido. Y claro, entre hacerte la entrevista o no hacértela, pues es, evidentemente el interés es hacértela. Y los problemas que tengamos técnicos, pues los iremos solventando bien ahora, bien después, en postproducción. Pero lo importante es que hayas venido, que estés aquí y que podamos tener una conversación. Mi segunda tierra, porque Cantabria es, creo que mi segunda tierra. Pues como buen vallisoletano que soy, y como todos los cántabros saben, Cantabria para nosotros es la parte más importante porque es nuestra playa. Así que estoy en casa. Hoy juego en casa. Genial. Además, tú sueles venir bastante por aquí, ¿no? Sí. Santander es donde yo comencé a hacer mis proyectos en Somo, es donde yo comencé a hacer mis proyectos de surf adaptado y donde, digamos, que empecé a surfear en serio y a desarrollar unas cositas bonitas que vamos a hablar ahora. Vamos a ir hablando ahora. Vamos a ver. Ángel, vamos a ver aquí. Tú estás viendo en la pantalla la galería en la que estamos hablando. Vamos a ver. Yo en la pantalla te estoy viendo a ti, Antonio, los libros y los pedazos de dibujos bonitos que tienes detrás tuya,
que he hecho con el tiempo. O sea, y veo que la lectura no es vana, sino que es una lectura fluida y con bastantes buenos libros. Sí, sí, eso. O sea, realmente hay que reconocer que es una de mis manías. La lectura. Pero vamos a ver, Ángel, tú tienes 42 Dos. años. El 13 de agosto, 42 años, el mismo día que nace Giscot, que nace Fidel Castro y que se comienza a construir el muro de Berlín. Muy bien, así está. Uno se va rodeando de buenos compañeros. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a ver cómo encuadro el tema. El año pasado fuiste campeón nacional de surf adaptado. Bien, esto es, en realidad, en el año pasado, debido a la pandemia y debido a las condiciones de la pandemia, la Federación Española de Surf no celebró el Campeonato de España de Surf, pero yo seguía siendo campeón de España porque en el 2019 fui campeón de España de surf adaptado en mi categoría, que es la PS2P2, que es para surfing Prone 2, que eso significa básicamente que hago surf tumbado y con la ayuda de una tercera persona, de una segunda persona, que es la que me ayuda un poco en el agua para poder hacer surf. Bueno, y De aquí ahí, entonces, un momento. La gente dirá, ¿cómo? A ver. Te está oyendo, dice que hace surf tumbado porque luego una persona. Bueno, tenemos que desvelar el secreto, querido amigo. eh, Eh, cuando Hace quieras. unos años tuviste un terrible accidente. Sí, en el verano de 2012, el día 22 de julio, fíjate que yo no soy de fechas, tengo una memoria excelente por su brillo de ausencia, es decir, no tengo casi memoria, pero de las pocas fechas que me recuerdo es ese día, el 22 de julio del 2012, en el que, estando en las costas gallegas, cerca de San Senso, por donde estaba con unos amigos, tuve un accidente tras el cual me quedo tetrapléjico. Por zambullida me tiré al mar y me quedé sin movilidad del cuello para abajo. Sin movilidad del cuello para abajo. Sí, una lesión medular a nivel C4 con síndrome de tetrapalexia y secuelas broncosecuelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, algo que iremos desgranando poco a poco. Estuviste a punto de morir en esa situación. Porque dices que no podías moverte, era desde la C4, para los que no tenemos ni idea, está aquí a la altura del cuello, ¿no? Sí, eso es. La C4 es más o menos aquí a esa altura, donde tengo una cicatriz, pues más o menos a esa altura, a la mitad de la altura, pues ahí. La Y ahí C4 es... tienes un problema que se produce una ruptura. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ahí lo que Se sucede cortan es... los estímulos que van a la parte inferior del cuerpo. Eso es. Mira, básicamente la médula, ¿de acuerdo? Digamos que la médula y el cerebro vamos a asimilarlo con un interruptor, los cables que llevan la corriente de la luz, ¿vale? Entonces, digamos que el interruptor es el cerebro, que es el que envía la información, y la médula es el cable que lleva la información hasta las neuronas, ¿no? Es decir, es por donde va todo el sistema nervioso o por donde van todos los conductos nerviosos que van enviando los impulsos del cerebro hasta las neuronas. Entonces, digamos que a mí lo que me sucede en el accidente es que literalmente corto esos impulsos. Es decir, entonces si tú no tienes el cable, no llega la luz. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que me sucede a mí? Bueno, ¿cuál es mi caso? ¿Cuál es mi situación? Es decir, cuando yo me lanzo al mar y me rompo el cuello, yo me quedo boca abajo. Antonio, yo tenía que haber muerto porque el accidente sucede en unas condiciones un poco específicas, ¿no? Me tiro para hacer una similitud con la película de Mar Adentro, como Ramón San Pedro, me tiro de cabeza, yo pienso que hay agua, lo que pasa es que siendo de Valladolid y en el Pisuerga, que no cambia la marea, pues yo pensaba que las mareas no cambiaban y entonces, pues sí, resulta que las mareas del mar cambian, como sabrán todos los que viven en las costas de Cantabria. Y nada, impacto literalmente en vertical, contra el fondo del agua, porque yo Es pensaba que como abajo, dice, y perdóname, te tiras a la piscina y no hay agua. efectivamente, es que no había 60 centímetros de profundidad y yo me tiré de unos 3 metros y medio. Vaya, y te quedaste boca abajo diciendo aquí se acabó. Sí, de hecho, yo lo que sentía, que es curioso,
Simplemente no sentí dolor, no había sangre, no había nada. Simplemente sentía un calambre desde el cuello para abajo. Como cuando se te duerme alguna parte del cuerpo, pues pero exactamente igual, clavado, cuando se te duerme una parte del cuerpo, pero desde el cuello para abajo, todo. Lo bueno es que no perdí la conciencia, pude aguantar la respiración y aquí es algo ¿Eras sorprendente. consciente de lo que estaba ocurriendo? Sí, porque si no hubiera muerto. O sea, si no hubiera estado consciente, posiblemente se hubieran encharcado los pulmones y me hubiera muerto. O sea, en ese Entonces, instante. tú de alguna manera percibes la situación, claro, y Sí, mantienes la respiración para no estar eh, tragando agua, estabas boca abajo, bien dicho. exactamente. Porque tú a todo esto también tienes un buen récord de apnea, es decir, de estar debajo del agua sin respirar. Es que ahí está lo que es lo curioso de la vida y lo que es en sí la vida. Hay actos en nuestra vida que nos realizamos de forma automática, que no sabes por qué, pero luego resulta que te ayudan a justamente salvarte la vida. Yo desde muy pequeño, mi padre lo decía en una entrevista que no hace mucho tiempo, la obsesión de mi hermano mayor y mi hermano pequeño, perdón, de mi hermano mayor y mía, cada vez que íbamos al mar, porque mi madre es de Andalucía, es de Huelva, cada vez que íbamos al agua o cada vez que íbamos a Santander al agua y al mar, Fran, mi hermano mayor, iba corriendo y se ponía a nadar y yo iba corriendo y me ponía a sumergir la cabeza. Porque era como algo que me relajaba, que me hacía sentir bien y aguantar la respiración todo lo que podía. Actualmente mi apnea en seco, es decir, en quieto, está en unos 4 minutos y medio. 4 minutos y medio. Sí, Yo creo que debo llegar a los 37 segundos. bueno, eso es una... Es decir, yo también, hacia el principio era 37 segundos, lo que pasa es que lo vas ensayando, lo vas practicando, lo vas practicando, lo vas practicando, vas consiguiendo aumentar. Y Y luego, gracias a que tienes de alguna manera ese ejercicio de apnea, mantienes la respiración, porque mientras están pasando cosas que tú no ves. lo que pasa es que, o sea, yo simplemente pensaba que era simplemente, pues eso, un calambre, que me había dado un calambre, Claro. que se me había dormido parte del cuerpo y que ya estaba, que ya no, que se despertaría en algún lado. Pero de repente me doy cuenta que no se está despertando, de repente pensaba que yo estaba moviendo los codos hacia afuera para que alguien me viera, ya ves, los codos, los hombros, perdón. Sí. Pero era mentira, era la marea la que me estaba moviendo contra unas rocas que era justamente contra las que me había lanzado. Y pasan cosas como que de repente me doy cuenta en la conciencia, porque soy consciente totalmente de todo lo que está pasando en el proceso, que qué puta hacían mis padres, porque mis padres no sabían dónde estaban y yo me estaba dando cuenta que iba a morir, porque estaba seguro que ya no, ya cuando pasó un minuto y poco, yo me di cuenta de que ya no había más, es decir, que mi capacidad pulmonar en ese instante, pero daos cuenta que yo había perdido oxígeno en el impacto, pues mi capacidad pulmonar en ese instante pues iba a limitarse bastante y que a lo mejor si alguien no me salva en muy pocos segundos, pues iba a morir. Entonces, pues lo primero que se te ocurre es, qué pena que mis padres se enteren, así que su hijo va a morir, que su hijo ha muerto. Entonces fue una toma de conciencia y de realidad de la muerte, encima en un caso de que yo vengo desde muy pequeño teniendo pesadillas muy fuertes con que perdía la vida como de algo impactante y siempre soñaba con los últimos 3 segundos de mi vida. Entonces era como que retomaba, ¿no?, ese sueño de la infancia. Bueno, y sin embargo no te moriste porque estás aquí. ¿Qué ocurrió? Espera. Ah, no me he muerto. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Milagro! ¿Qué pasó? Estoy aquí. Pues pasó que... ¿Te fastidió el sueño? joder, chacho. No, que estaba el hijo de la pareja de mi amigo, que estaba con un amigo, se dio cuenta de que pasaba algo raro, que mi cuerpo, que veía caído de una forma rara y que mi cuerpo estaba de una forma rara. Entonces avisó a mi compañero, a Óscar, siempre lo agradezco y siempre lo agradeceré en todas las entrevistas que me hacen, que gracias a él sigo aquí. Entonces mi amigo salió corriendo, como todo lo rápido que pudo, se acercó a mí, me giró y ya me sacaron hacia afuera. Y lo curioso de todo esto que Óscar, de forma como automática, como que había asumido por lo que había visto en la televisión, puso los brazos por debajo de mi cuello y sacándome evitó que se me moviera el cuello porque se dio cuenta que lo mío había sido un impacto. Claro. Entonces, de esta forma evitó que la médula rompiera, es decir, que los huesos de mi
columna, la vértebra que se había roto, fuera cortando más la médula. O sea, consiguieron evitar que se cortara más la médula y solamente cortaron, digamos que, el 49% de la médula. Claro, por eso dicen en los accidentes de coche y otros accidentes, protejamos el cuello justo para que no se produzca lo de la ruptura de médula, que entonces ya, porque tú, a pesar de que habían succionado parte de médula, después se va a confirmar que queda otra, aunque sea leve, ¿no? Poco lo que queda. Eso es. Por lo cual, yo con el tiempo y gracias a cómo, con lo que estoy contando, cómo fue la rotura de la médula y que no se rompía absolutamente toda la médula, acabo teniendo, y gracias a la rehabilitación y la constancia en la rehabilitación, acabo en lugar de una tetraplegia, acabo en una hemiparexia. Es decir, a mí lo que más afecta, es decir, no tengo afectado en la movilidad, como podéis ver que me muevo, pero puedo mover esta mano, pero esta mano no se puede mover. Esta mano se quedó totalmente cerrada, no hay comunicación, y esta es la hemiparésica. O sea, puedo mover este dedo, que este dedo, curiosamente, lo muevo porque me lo rompí 2 veces. Después de rompérmelo 2 veces, empecé a mover un pelín el dedo, y ya mi hermano pequeño me decía, Tato, si quieres te rompo el resto de dedos, a ver si así se empiezan a mover. Y tocas el piano. Pero escucha, un momento, que tú es que vas deprisa porque te parece normal, pero claro, en realidad, aunque logran salvarte la parte de la médula, eso, estamos ahí, tú estás en ese momento tetrapléjico y te llevan a donde llevan en España a los tetraplégicos, a Toledo. Sí. Bueno, al principio, el primer proceso, o la primera parte, que es donde me tienen que operar y reconstruir el cuello, es en el Hospital Juan Canalejo en La Coruña. Acabo ingresado, me trasladan en helicóptero y del traslado de helicóptero me llevan hacia A Coruña, en el Juan Canalejo, como he dicho antes, y allí paso el primer proceso. El primer proceso es pues el más desesperante y el más duro para mí, porque es cuando sí que soy consciente de que me he quedado tetrapléjico, sí que soy consciente que me confirman que no me voy a mover, y en ese instante solamente puedo mover literalmente los ojos y la boca. No puedo mover nada más porque me habían puesto en la cabeza un arco con 9 kilos de pesas para intentar abrir el cuello para poder operarme. Entonces, mi única movilidad eran los ojos y literalmente la boca. ¿Y cuánto tiempo pasas en esa situación, Ángel, de solo moviendo los ojos y la boca? Pues desde el 22 de julio aproximadamente hasta el 1 o 2 de agosto. ¿Y qué te ocurre en ese momento? ¿Qué pasa en Ángel en ese momento? Ya. Solamente recuerdo que la segunda noche pedí la eutanasia. O sea, por conciencia y por responsabilidad. Y esto que voy a decir suena un poco fuerte, pero mi conciencia me decía, primero, que ya no valía. O sea, ya me había quedado, ya no era un ser válido. Era un ser que solamente podía mover los ojos y la boca, que no podía hacer nada más. Pero ante todo por el sufrimiento no mío. Curiosamente, no fue mi sufrimiento lo que me llevó a pedir la eutanasia, fue la de mi familia, de mis padres. Porque me imaginaba que mis padres iban a estar tristes, observándome y teniéndome que cuidar todos los días de su vida. Iban a estar pasándolo mal todos los días de su vida y que morirían, si ellos morían antes que yo, todavía más tristes porque dejaron un hijo con una gran discapacidad, no con una discapacidad, sino con una gran discapacidad en este mundo. Entonces, eso llevó a determinar que pidiera la eutanasia. Claramente, no me hicieron ni puñetero caso. Gracias a Dios. Porque... ¿Cuánto tiempo estás en esa situación de querer pedir la eutanasia? 2 días. Bueno, en realidad 5 días, pero... 5 días. Que la pedí, es decir, que la pidiera 2. 2. Y después, ¿qué ocurre? ¿Va cambiando tu mentalidad? ¿Por qué? Bueno, sufro 26... perdón. Sufro 16 ataques de ansiedad, pero bueno, pánico, el pánico era cada muy poco tiempo, 48 horas, no, 72 horas, 3 días, 72 horas, no llegué a dormir 4 horas,
no llegué a dormir 4 horas en el 72. Porque, imagínate, o sea, tenía 32 años cuando tuve el accidente. Entonces, para mí era un impacto brutal mentalmente. Y bueno, llega mi Ángel, primo. no corras. ¿Qué pasa en esos momentos por tu cabeza? ¿Qué crisis de ansiedad, por una parte, me dices, pero ¿en qué está tu Bueno, cabeza? Ya pasas de esa situación, ¿qué ocurre? Va, a mí me interesa lo que te bueno, pasa. ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es básicamente que yo soy una persona muy activa. En aquel momento tenía 2 trabajos, tenía mi propio negocio y trabajaba en el BVA. Soy una persona que siempre ha querido mucho la vida, que he amado mucho la vida, el conocer espacios, conocer sitios, el mar, porque mi vida siempre ha estado ligada al mar, de forma directa o indirecta. Entonces es como el no verte válido, ¿no? El pensar que ya no vas a poder hacerlo, el pensar que solamente dependiendo de otras personas podrás hacer las cosas, que ya no vas a poder disfrutar tú solo, porque en el fondo ahí había otra cosa que también me impactaba mucho, que a mí era necesario mis ratos de soledad y ya no iba a poder estar solo pudiendo haciendo cosas que me gustan. Entonces es entre todas esas cosas, y ¿Y luego cuánto dura eso, Ángel? ¿Cuánto dura ese estado que piensas de esa manera? ¿Cuántos ya te días? ¿Unas semanas? no, o sea, duró la parte más dura, la parte más dura y traumática, duraría eso, pues desde el día 22 que tengo el accidente hasta el día 1 o 2 de agosto. ¿Estamos hablando de julio a agosto o de junio? Sí, sí, de julio a agosto. Julio. Bueno, ¿y por qué cambia? ¿Por la operación, tal vez? ¿Hablas con los médicos? ¿Por qué cambia ese estado? ¿Por la operación? ¿Por qué hablas con los médicos? Porque tú Por eres esto, una persona tremendamente vitalista. ¿Qué ocurre ahí? este dedo. Lo que ocurre es este dedo. Este dedo y una canción malísima, no, perdón, uy, me he equivocado. Es El este pulgar. dedo, sí, y una canción de Björk. Me voy a explicar. Sí. Mi primo sabe que para mí una cosa fundamental era la música. Entonces se me pone un MP3 a la hora de la cena en el hospital a las 8 de la tarde, que yo al principio no era capaz ni de ir a comer con otras personas de lo asustado y del miedo que tenía y de lo Pero ¿cómo vas deprimente a que ver? me sentía. Perdona, pero ¿cómo vas a ir a comer si estás tumbado, solo mueves los ojos y la boca? Me ¿Que te trasladaban llevaban en camilla? los 3, 4 primeros días, bueno, miento, hasta que me hacen la operación, solamente puedo comer en la habitación. A partir de que me hace la operación, me montan en una especie de silla y que no es la silla habitual en la que estoy acostumbrado a ver, si es una silla especial que se utiliza en hospitales, que es por grados, para ir elevando un poco el cuerpo para que no te marees. Me trasladan a empezar a comer en el comedor del hospital. Todo este proceso es rápido en realidad, porque esto tarda mucho más la gente, pero yo lo hacía en muy pocos días. O sea, yo iba avanzando en muy pocos días. O sea, el proceso que habitualmente se hace en 1 mes, 2 meses, yo me lo asumía en menos de una semana. Todo, todo. Entonces, desde que me operan a menos de una semana, yo ya estoy comiendo en el comedor común, que los primeros 2 días no era capaz porque me pareció muy deprimente ver gente tan mayor, porque coincidió que en el hospital de La Coruña en aquel momento había gente muy mayor, y pensar que toda mi vida iba a ser así me deprimía todavía más. Pues lo pasé bastante mal, pero bueno, asumí que tenía que hacerlo. A los 2 días, 3 días ya estaba yendo, porque bueno, tenía también el apoyo de mi familia, de mi madre, que fue la persona que más encima ha estado mía y que más me cuidaba durante esos días, y un primo que vino desde Barcelona, dejó todo lo que tenía y dijo que se ponía a mi lado y que estaría a mi lado hasta que yo me levantara de la silla de ruedas. Pues en esa noche, atardecer, perdón, 8 de la tarde, que nos daban de cenar, me puso un MP3 con una canción de Björk. Yo he pinchado durante muchos años, he sido DJ, y a mí la importancia del sonido es bastante importante, entonces me había puesto la música con unos cascos típicos que te dan en un autobús o en un tren cuando viajas. Sí. Entonces, sonaba tan mal, sonaba tan sumamente mal, que yo quería cambiar esa canción. Pero en ese momento, mi madre, como buena andaluza, se había hecho amiga de todas las personas que había en esa sala
y estaba hablando con una señora mayor. Como muy buena mujer andaluza, pues comunicarse y compartir y ayudar era muy importante. Aunque se haya olvidado de su hijo, temporalmente. Y mi primo, igualmente, como muy, muy buen personaje que era, estaba hablando con una enfermera que estaba muy buena y el tío le estaba tirando las fichas, como buen personaje que era. Conclusión, me había abandonado y yo con ganas de cambiarlo porque me estaba poniendo nerviosísimo esa canción de Björk que sonaba fatal con aquellos cascos. Entonces fue como, le envié la información a mi dedo, y siendo consciente de que a lo mejor no lo iba a mover porque no lo podía mover, pero de repente mi dedo decidió moverse e hizo esto. Y después de hacer esto, este dedo también hizo esto. Entonces yo ya me sorprendí y ya 3 dedos y empecé a mover yo voluntariamente los 3 dedos, a lo cual se me cayó el MP3 claramente, pero claro, me da igual porque yo estaba moviendo los dedos, entonces empecé a gritar, 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 y mi primo se dio la vuelta, bueno, se montó en la tumbe y a partir de ahí solamente hubo un pensamiento que fue, no sé lo que voy a conseguir, pero lo voy a intentar. ¿Y te operan en La Coruña? Me reconstruyen el cuello, me colocan, me quitan un cacho de la cresta ilíaca, del hueso de la cresta ilíaca para hacerlo puré, lo hacen como una especie de, digamos, de arenilla o de pasta, que con eso van reconstruyéndome toda la vértebra que se me había reventado. ¿Que te van reconstruyendo qué? Lo utilizan como si fuera una pasta, que luego se endurece para reconstruirme la C3, porque se rompió la C3, C4 y C5. Pero la lesión medular estaba en la C4. Eso lo van haciendo en La Coruña. Eso lo hacen en La Coruña. Y ¿Cuánto después tiempo estás allí en La Coruña? estuve hasta literalmente el día 6 de agosto. Ah, o sea que rápidamente. Me llevan a Toledo, porque Toledo era mi hospital de referencia y al ser vallisoletano me dejan ingresar en el hospital de referencia, que es el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Uy, llegas a Toledo en agosto. Llegué a Toledo en agosto, con 32 años todavía. Pocos días después cumplía 33 años. Dijiste, bueno, de esta edad no pasó ni Cristo, yo por lo menos he llegado. Yo, mira, escúchame un segundo. Cristo no llegó, yo voy a llegar en silla de ruedas, pero escúchame. Pero llego. Va bien. O sea, todavía puedo mover una mano para poderme tomar una cervecita a los 33. Bueno, Fuiste ganando, bueno, pues hay un proceso de, supongo, una recuperación lentísima. Bueno, en tu caso eres muy rápido, pero con sí. especialistas que son los mejores que hay. Sí. Los de Toledo. ¿Y cuánto dura ese proceso? Y en fases, no vamos a ir día a día, sino los hitos que tú consideras más importantes. Pues mira, yo creo que el hito más importante es ponerme de pie, que fue la última semana de septiembre, casi 2 meses después del accidente, Sí. y caminar 15 días después. Y caminar ya de forma independiente, solamente con un bastón, la última semana de octubre. O sea, que ya estaba lejos esa imagen del tetrapléjico que no se puede mover, y estás en un proceso de lucha permanente, porque tienes que luchar. Claro, tú tienes una vitalidad extraordinaria. Me gustaría hablar a los médicos de ti, que supongo que dirán cualquier cantidad de cosas. A ver, hay 2 cosas, ¿no?, que diferencian mi caso de otros casos. El primero, que yo desde siempre he hecho deporte. O sea, es decir, lo fundamental para mí era hacer deporte, porque era como mi regalo mental y mi mejor estar personal, ¿no? O sea, yo siempre he hecho deporte y a mí lo que me salvó que mis músculos tenían mucha memoria, que mis músculos estaban muy fuertes y que como tenía una capacidad de esfuerzo y de trabajo muy potente, pues retomaba, ¿no? O sea, voy a continuar, mejor dicho la palabra, continuar con ese proceso que yo siempre había estado acostumbrado. Yo venía de pocos años antes, había sido campeón de Europa de capoeira en un campeonato que hubo entre España y Portugal. Y bueno, tenía muy buenos resultados en capoeira, que es un deporte que encima yo creo que fue el que me salvó la vida. Siempre lo digo porque tenía el cuello tan duro de hacer el deporte que hacía que la musculatura de mi cuello agarró la explosión, ¿no? Entonces, esa memoria muscular
esa capacidad de constancia, ¿no? Con el deporte, con el ejercicio, y luego también yo creo que lo que más me salvó fue que mentalmente nunca pensé que me iba a levantar. O sea, yo nunca pensé que me iba a levantar. O sea, empecé a asumir la discapacidad desde el primer día que me pusieron frente a una ventana y vi el mar. Una mañana me ponen una silla de ruedas, me llevan a un ventanal del Hospital Juan Canalejo, donde había unas mujeres que estaban mariscando. Y cuando yo miro triste, ¿no? Miro acongojado, ¿no? Miro con pena, porque me di cuenta de que no podría estar como ellas o haciendo lo que están ellas, que lo único que podría hacer es mirar, ¿no? Y que lo único que podría es observar cómo lo están haciendo. Pero eso significaba algo, eso significaba que yo estaba asumiendo mi discapacidad. Eso significaba que yo estaba transformando mi cabeza para adaptarme a la discapacidad. Que si no podía entrar en el mar, las miraría a ellas e intentaría ser ellas para poder hacerlo. ¿Cuántos meses en Toledo? 9. El total fueron 9. 9. Y sales, aquel tetrapléjico que entra, ¿cómo sale? Ya puede mover los pies con un bastón, brazo. En mi parexia, es decir, yo antes salgo moviendo muy poco la pierna derecha, muy poco la pierna derecha y moviendo muy poco el brazo derecho. Nada, y la mano no la movía nada. Pero movía hacia el brazo izquierdo. Sí, el izquierdo y la pierna izquierda lo movía perfectamente. Y el tronco. Del lado izquierdo sí. Pero lo que pasaba es que como cojeaba tanto, porque tenía tanta hemiparexia en la parte derecha, en la pierna derecha, tenía lumbociáticas, constantemente tenía problemas de columna y de cadera, o sea, se me descolocó totalmente la columna, se me descolocó totalmente la cadera, pero claro, porque tenme a mí en una silla de ruedas, fue imposible. O sea, los médicos me decían que tenía, desde que me puse de pie, utiliza la silla. No, dejé lo de pedir, que decir, yo creo que dejé de utilizar la silla el primer día que salí a la calle, pero cuando fui a un bar, fui a pedir una caña, y como era tan bajita con la silla, no me hacían caso y dije, pues vaya, que levantarme a la silla. Y me levanté de la silla y ya está. Y dije, pues ya está, pues ya estoy levantado. Joder. O sea, ahí ya sí que no tenía nada que ver el ángel que asumía su discapacidad con el ángel que sale de Toledo. Por cierto, Toledo fue muy duro, Ángel. Toledo fue la burbuja perfecta. Ese es el problema de Toledo, que Toledo es la burbuja perfecta. Toledo es duro. Toledo claro que es duro porque es el asumir tu discapacidad, ¿no? Y Toledo es duro para aquellas personas que entran con esperanza de salir caminando y de repente le dicen que no van a caminar. Toledo es duro para todas aquellas personas que creen que se pueden recuperar y al final no recuperan nada. Toledo es duro porque te pone los pies en el suelo, literalmente no, porque físicamente no te pone los pies en el suelo si no puede ser, pero mentalmente. Pero Toledo al mismo tiempo es una burbuja perfecta, porque todo está adaptado, porque lo habitual es ver a gente bípeda que va caminando y gente que va en silla de ruedas, porque Toledo es un conjunto de personas con sillas de ruedas y gente sin silla de ruedas donde nos hacemos felices y nos reímos de cualquier cosa, donde jugamos, nos divertimos, nos reímos, lloramos, donde nos aconsejamos, donde nos apoyamos. Pero eso es un mundo irreal, porque cuando sales a la calle, el mundo real no está adaptado físicamente, en la arquitectura o en los espacios, y mentalmente a la discapacidad. Cierto. Oye, ¿de Toledo a dónde vas? Voy a una ciudad que hace un frío del carajo y que me cago en ella, pero la quiero mucho, que es Valladolid, que fue duro no solamente por Valladolid, y no por llegar a una ciudad como Valladolid, que podía haber sido Santander, que podía haber sido Logroño o Soria, sino por llegar a una realidad en la que te das cuenta que hay más barreras de las que tú piensas, que te das cuenta de esas barreras,
pero también Valladolid porque fue dura por el frío, porque yo llegué en invierno, llegué en febrero y el frío que había en la ciudad y el frío de mi ciudad, pues no me facilitaba mucho mi estado de salud. Y bueno, y a partir de ahí, ¿qué ocurre, Ángel? Vamos, ya Primero, creo que el tiempo se me ha ido hace 15 años ya, ¿no? Pero sí, da sí, igual. Vayamos ahora rápidos. Ahí sintetízame qué ocurre para encontrarnos a un sigo campeón mundial. con la selección española. O sea, yo simplemente Sí. aporté un granito, pero Cuéntame, campeón con ¿cómo la el chaval que llega a Valladolid, qué ocurre? ¿Cómo se en transforma? síntesis, el chaval que llega a Valladolid insiste en la recuperación, insiste en la rehabilitación, lo sigue intentando. Tiene que pasar un proceso mental donde empieza por una crisis de ansiedad y depresión profunda. Lo paso muy mal a partir del año del estar fuera del hospital. No miento, no llegó ni el año. Me salí en febrero y en septiembre estaba con ansiedad y depresión. Ya me coincidió que me tuvieron que quitar la vesícula, que yo había dejado de beber, de fumar porros, había dejado todo. Y bueno, pues todas esas cosas conjuntamente pues me atacaron psicológicamente y lo pasé muy mal. Pasé muy mal, cogiendo pánico incluso a la noche. Es decir, algo que yo había trabajado toda mi vida, que siempre he estado trabajando en bares, tenía pánico. Anochecía y entraba en pánico y me quedaba totalmente bloqueado. No podía mover y el único refugio era mi casa. Entonces, pasé por un proceso mental muy duro que con el tiempo me doy cuenta que es que estoy asumiendo mi discapacidad ya a otros niveles, sociales, laborales, económicos, ¿no? El que no te digan que no puedes hacer nada. Pero en ese proceso me doy cuenta que la mayor parte de mis ataques de ansiedad son porque mi mente está enviando constantemente información negativa a mi cerebro, que son debido a los mensajes negativos y que lo único que puedo hacer es correr. Y claro, correr no puedo correr porque soy en ese momento ya en mi paréxico. Entonces lo que necesitaba era relajar, porque el ataque de ansiedad es como una explosión de tu cuerpo ante el estrés mental que le estás causando. Entonces, yo me di cuenta de que si empezaba con esos pensamientos, lo que tenía que hacer era relajar el cuerpo, o sea, cansar el cuerpo para que el cuerpo, aunque mi mente fuera rápida, estuviera preparado para que viniera. Entonces me iba a caminar. Cogía a mi padre, llamaba a mi padre, que estaba viviendo ya en otra casa, porque mis padres se separaron el día que yo llegué del hospital de Toledo. Me iba a casa a buscar yo vivía a casa de mi madre, me iba a buscar a mi padre y con mi padre nos poníamos a caminar. Mi padre pacientemente y asustadísimo, porque mi padre, claro, es decir, imagínate que tu hijo es tetrapléjico, que es hemiparésico ahora mismo, que camina con muchísima dificultad con una muleta, te dice, papá, vamos a caminar, que necesito caminar para que se me quite el miedo. Entonces, claro, mi padre, yo cojeaba mucho, mucho. Yo andaba con muchísima dificultad, pero intentaba acelerar incluso. Y mi primer intento de correr fue bajo un ataque de ansiedad. No, bueno, lo que era como un pasear, como un maratón, pues así. Pero al final descubrí esa herramienta, descubrí que había otras cosas que podía hacer y empecé a estudiar realización televisiva. Entonces descubrí que sí que había un mundo nuevo y diferente y que no era discapacitado, que lo que tenía ahora mismo era una gran oportunidad que no estaba mirando y que cuando la miré dije, hostia, tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que realmente me gusta. Me gustaba el audiovisual, me gustaba la fotografía y me fui a Sevilla a estudiar realización televisiva. De ahí me voy a Málaga a estudiar comunicación audiovisual y descubrí el surf. Y ya lo veríamos. Descubrí el surf y ya, pues eso, lo que me faltaba, el mar, porque a mí el mar es lo que casi me quitó la vida, me la da más que nunca. Porque el mar es vida y para mí el mar es mi salud. En esa época, digamos que todos los discapacitados, y con tiempo después lo comprobé, que todos los discapacitados, en cuanto salimos del hospital de Toledo y estamos un poco recuperados o se establece nuestra lesión, queremos correr y queremos absorber, hacer todo en la vida
porque lo que estamos es asustados porque hemos visto la muerte o hemos estado a punto de morir. Entonces yo corriendo, metabólicamente, porque correr no corro ni un cagao, pues un colega me ofreció, un tío que conocí en un café, media hora, literalmente media hora de charla, y me dijo, me voy a un festival de surf en Salinas, en Asturias, ¿te quieres venir? Tienes que dormir 10 días conmigo en una furgoneta. Dije, sí, porque yo decía sí a todo. Entonces me fui a 10 días a dormir culo con un pibe que no conocía de nada. Un poco de riesgo había, lo tengo que decir, porque yo no sabía ni quién era el tío, ni cómo era el tío. Pero bueno, allí que me fui. Y me fui, y uno de los días, el chaval estaba surfeando. Yo veía que aquellos surferos, a mí el surf siempre me había gustado, pero es que en Valladolid las olas no son muy buenas. O sea, en Valladolid las olas están un poco... El Pisuerga es lo que tiene. No. No. Mira que luego he buscado los partes, he estado mirando los partes de olas en el Pisuerga, pero no, que no eran buenos. Y vi anoche esta gente surfeando, vi esas cosas que me gustaba, y al final, el último día, él cogió una tabla y me dijo, Ángel, súbete en la tabla e intenta surfear. Y digo, mira, chus, porque una cosa que sí que he aprendido del accidente es que no me hago ilusiones. No me hago muchas ilusiones porque no quiero hacérmelas para no hacerme daño. Porque lo que aprendí en el Hospital de Toledo es que si crees que vas a caminar y no caminas, el dolor psicológico y el daño psicológico que te haces es mucho mayor que si crees que no vas a caminar y de repente caminas. Entonces dije, chus, no creo que vaya a poder hacerlo, mejor no intentarlo. Él me convenció, túmbate y simplemente déjate de distraer. Y lo hice. Me tumbé en la tabla, me deslicé y según estaba terminando de hacer aquella ola, que iba recto, hubo una frase en mi cabeza, es, Ángel, acabas de cagar, acabas de descubrir lo que tanto buscabas hace tantos años. El océano, el mar. Y desde entonces, con esta vara de bucanero, con mis pendientes de vasco revenido, pues me he convertido en un bucanero. ¿Tu amigo conocía ya el surf con personas que lo hacían de otra manera? Porque claro, tú cuando haces surf no te pones de pie en la tabla, es otra historia. ¿Él tenía experiencia en ese otro tipo de surf? Él, curiosamente, sí conocía a una persona, había visto por las redes sociales a una persona que hacía surf tumbado. Y era todo lo que tenía, toda la información que tenía, y te pide a ti hacerlo. Sí, pero él simplemente había visto un vídeo. Él nunca había hecho nada con una persona con discapacidad. Qué grande, él simplemente sabía que había visto a un tío paralítico que se tumbaba en su tabla, hacía surf. Y me dijo, Ángel, inténtalo. Eso fue lo que pasó. Entonces, a partir de ahí, yo inicio mi proceso. En mi proceso empiezo en Málaga, porque en aquel momento ya estaba viviendo en Málaga, con Miguel Sampalo, que es un entrenador él ya tiene mucha experiencia y trabaja con muchas personas con discapacidad, tanto visual, física, sensorial, de otros tipos de discapacidades. Empiezo a probar la tabla, me voy a Santander y en Santander ya, mamá, mamá. Estamos hablando de palabras serias, señores. Santander es algo bonito. Me voy a unas olas grandes. Olas, es decir, porque aquí hay olas, porque todo el mundo piensa que en Málaga no hay olas. Málaga, sorprendentemente, hay un documental precioso que se llama La primera ola, que habla de las primeras personas que hicieron surf en España, y hablan de que en Málaga tenía la ola más larga de España, que se acabó por esa manía que le entraron a los políticos y a los empresarios de hacer negocio de turismo en cualquier parte sin respetar el medio ambiente. Así se encarga su mejor recurso, que es justamente para el mejor turismo, el medio ambiente. Y aquí en Cantabria tenemos la vaca, ¿no? Ahí en Cantabria tenéis la vaca, aquí en Pero Cantabria... no es la vaca lechera, en surf. La vaca es que la ola más grande de ahí, de Cantabria. ¿Eh? La vaca es la ola más grande, en teoría, de Cantabria. Es decir, yo he estado viendo el surf con la vaca, que se llaman, es gracioso. Yo que estoy en los valles pasiegos, está lleno de vacas, en Tezanos de Villacarriedo. Cuando vas a la costa y te encuentras con la vaca, los grandes surferos con las olas más grandes posibles. Así que tú te vienes a Cantabria, te vas haciendo un surfero. Y bueno, ¿sabes lo que te digo? Que la idea original de esta entrevista era que me contaras cómo
eras un maravilloso, junto con la selección española, campeón del mundo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no nos ha dado tiempo. Entonces vamos a hacer una cosa. Para mí eres un campeón, pero no hemos hablado de surf, sino de vitalidad. Entonces, Importante. muy importante, importante. Sí, sí. Toda una gran lección, amigo. Así que si te parece, dejamos nuestra entrevista del surf para otro momento. Hoy hemos hablado con el ser humano que nos ha enseñado que también se puede ser campeón del mundo. Lo más importante, siempre digo, siempre lo diré, Antonio, querido profesor, es que lo más importante de todo mi proceso fue una única palabra: inténtalo. Intentar. Yo nunca quise caminar, yo nunca pensé que iba a llegar a ser campeón de España de surf, yo nunca llegué a pensar que con la selección española íbamos a ganar un mundial. Lo que sí que todo hice en todo momento fue intentarlo. Intenté volverme a ponerme de pie, lo conseguí. Intenté surfear, lo conseguí. Intenté competir con otras personas en surf, gané un campeonato de España. Disfruté haciendo surf, quedé subcampeón de Europa. Y un grupo de personas con discapacidad españolas fuimos a Estados Unidos e intentamos ganar en nuestras categorías, intentamos hacerlo lo mejor posible y finalmente acabamos ganando un mundial de surf a Estados Unidos en su propia casa. Ese es el mejor epílogo de esta entrevista. Ángel, muchas gracias. Hola a ti, Antonio. Un auténtico placer compartir con mi tierruca todo lo que sea necesario, porque vuestra tierruca, que ahora es mi tierruca, me ha dado tantísimas cosas, como ante todo son las personas que componen Cantabria y su buena gente. Quedamos un poco emplazados para ese momento de hablar del surf. Hemos hablado de la persona y ha sido muy interesante. Te quedo muy agradecido, Ángel. Gracias por este viaje a ninguna parte. Gracias a vosotros. Un abrazo, campeón. Hola amigos, ¿qué tal? Sabéis que en este programa somos muy adictos a la poesía, por eso vamos a leer un poco de poesía. Me veis aquí en medio del lío, editando mil cosas en este viaje a ninguna parte, en mi cueva. ¿Y qué poeta podíamos hoy llamar? Le podíamos pedir a las musas que nos lo trajeran. No mucha gente sabe que Luis de Góngora y Argote, ese que en la historia aparece como el enemigo de Francisco de Quevedo y Villegas, que además Luis de Góngora era cura, no mucha gente sabe, algunos incluso lo acusan de preciosista, porque manejaba muy bien el lenguaje y le miran despectivamente. Ya sabéis que esto de la poesía va por modas. No mucha gente sabe que la generación del 27, por supuesto de la que estoy absolutamente enamorado, cómo no recordar a nuestros grandes del 27, ¿no? Pues bueno, no mucha gente sabe que se inspiran en Góngora, en querer hacerle un homenaje a Luis de Góngora. Aunque solo fuera por eso, ya habría que replantearse de nuevo todas las críticas que nos surgen mecánicamente así. Góngora, algo tendrá el agua cuando la bendice, decían en mi pueblo. Si Lorca, Hernández, Alberti quieren hacerle el homenaje a Luis de Góngora, algo tendrá el agua cuando la bendice. También es verdad que la generación del 27 tiene otros poetas de referencia, ¿no? Ahora me viene a la cabeza el Qué lástima de León Felipe, ¿no? León Felipe también fue un poeta con una fuerte influencia en la poesía del 27. Esa grandísima generación que trajo a este país el sentimiento de un Hernández
y esa poesía, y también sentida, de luz de un García Lorca. Bueno, no vamos a hablar de Del 27, hemos dicho Luis de Góngora y Argote. Así que he traído un par de poesías y con vuestro permiso os las voy a leer. Esta poesía se llama A cierta dama que se dejaba vencer. Mientras Corinto, en lágrimas deshecho, la sangre de su pecho vierte en mar, bendelice a un decrépito indiano por 100 escudos la mitad del lecho. ¿Quién pues se maravilla de este hecho, sabiendo que haya ya paso más llano, la bolsa abierta, el rico pelícano, que el pelícano pobre abierto al pecho? Interés, ojos de oro como gato, y gato de doblones, no amor ciego, que leña y plumas gasta 100 arpones. Le flechó de la aljaba de un talego, que tremece y no desmantela un trato, arrimándole al trato 100 cañones. Esta era una poesía de Góngora. Aquí otra, a los celos, que dice: oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno, oh entre el néctar de amor mortal veneno, que en vaso de cristal quitas la vida, oh espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno, oh celo del favor, verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino si allá cabes del espanto. Mas no cabrás allá, que pues ha tanto que comes de ti mismo y no te acabas. Mayor debes de ser que el mismo infierno. Bueno, dejémoslo así. Luis de Góngora y Argote. Cógete un libro de su poesía o métete en internet y investiga. En otro día traeremos a nuestro amigo Francisco de Quevedo, que se enfadaba mucho con Góngora, y leeremos un soneto que le dedicó a su maravillosa nariz. Pero eso es tema de otro día. Hasta luego.
Viaje a ninguna parte. Con Antonio Elegido.